Semanas pasadas estábamos hablando acerca de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. De hecho, el tema de este estudio es verdad o consecuencias. Dígalo, verdad o consecuencias. Usted y yo tenemos que conocer la verdad, tenemos que andar en la verdad y tenemos que practicar la verdad. Si no hacemos estas tres cosas, entonces vamos a enfrentar consecuencias desastrosas. Hablamos acerca de que hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas que se están dando y nosotros necesitamos estar alertas de todo eso. Yo les decía la semana pasada que no estamos teniendo un espíritu de crítica ni de juicio, sino más bien en defensa de la fe, en defensa de la palabra de Dios, en defensa de la sana doctrina. Amén. No estamos juzgando ni estamos atacando a nadie, pero además, como estamos en la iglesia y somos familia, necesitamos a veces hablar temas como estos. Y mire, si usted se da cuenta, los temas que hemos estado manejando en Juan es que necesitamos andar en amor, necesitamos andar en luz y ahora necesitamos andar en la verdad. Y para andar en la verdad necesitamos conocer la verdad. Y una de las maneras de cómo conocer la verdad, bueno, es saber qué es lo que se está diciendo en contra de la verdad para que estemos alertas. Amén. Ya dijimos que los falsos maestros, los que enseñan las cosas de la palabra de Dios tergiversadas, primero que hacen es que se alejan de la comunión. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la expresión salieron de nosotros? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros. Amén. Hablamos que no solamente se alejan de la comunión, sino que después entonces empiezan a negar la fe. Y empiezan a practicar y a predicar otras cosas muy extrañas. ¿Se acuerda usted los videos que le puse la semana pasada? Acerca de gente que tiene mucha influencia entre los cristianos y que enseña cosas que la verdad, mi hermanito, algunos de ustedes se rieron, pero la verdad no es para reírnos, es para preocuparnos. Amén. Ahora, hablamos de todo eso y el punto que usted y yo vamos a tocar esta tarde es que los falsos maestros tratan de engañar a los fieles, dígalo, tratan de engañar a los fieles. Fíjese cómo dicen esos versículos 26 al 29. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera, y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mire, los falsos maestros lo que hacen de una o de otra manera es que tratan de engañar a usted y a mí, a los fieles. Mire, hace una semana se publicó una noticia donde allá en Seúl, en Corea, un hombre subió a un edificio de 11 pisos y entonces él se aventó al vacío con la intención de suicidarse. ¿Sabe? Lo logró. Digo, 11 pisos, no queda nada, hermanito. Murió ahí. El problema, y por qué le comparto esta noticia, es que este hombre, al momento de lanzarse al vacío, cayó encima de una niña de 5 añitos. La niña de 5 añitos murió después en el hospital por problemas que le causaron fracturas en el cráneo y otras complicaciones. ¿Usted le parece justo eso? Digo, si quería matar, pues hubiera buscado otra manera cómo hacerlo. Se aventó y no previó que podía haber más gente. Era una niña de 5 años. Los falsos maestros lo que hacen es que ellos arrastran a otras personas que andan en la ignorancia de la verdad, porque el diablo está detrás de todo eso. Usted y yo tenemos que estar alertas. Amén. Mire, por ejemplo, es bien interesante que los que enseñan y los que practican lo que es contrario a la palabra de Dios, los que practican y enseñan esas enseñanzas tergiversadas,
La Biblia dice que son anticristos porque están en contra de Cristo y algunos se autodenominan como si fueran ellos los Cristos, los ungidos, los profetas, los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas personas pocas veces tratan de guiar a los pecadores a la fe de ellos, sino que lo que hacen es que a los ya creyentes los tratan de envolver con sus falsas enseñanzas. ¿Sí me está captando? Van a las iglesias y hacen eventos y hacen esto y hacen lo otro. Digo, ¿por qué no van con la gente que realmente nunca ha escuchado de Cristo? Porque me queda claro que mucha gente no ha escuchado de Cristo. No, ellos buscan cautivar a los ya creyentes. ¿Y sabe por qué? Se lo digo con mucho respeto. Porque la mayoría de los creyentes tenemos una gran ignorancia en la palabra de Dios. Y ellos, como dice la palabra allá en Timoteo, el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado de esos falsos maestros porque con estratagemas tratan de engañar con astucia. O sea, estratagema es una palabra que con engaños, pero engaños muy sofisticados, mi hermano. Tratan de engañarnos y de envolvernos y arrastrarnos a esas falsas enseñanzas. Los falsos maestros o los que practican una falsa fe, en lugar de ir a hablarle a la gente del amor de Cristo, le hablan a los creyentes de revelaciones nuevas, que el Señor se les apareció y que les reveló que hay que hacer esto y aquello. No hay necesidad, se lo vuelvo a decir una vez más con todo el respeto que usted me dice, no hay necesidad de ninguna otra revelación. Ya no hay tal. De hecho, Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, significa revelación. Ya no hay nada que Dios tenga que revelarnos a usted y a mí, porque ya está escrito todo aquí. No hay ninguna profecía que se tenga que cumplir, porque sabe, las que tenían que cumplir para que Cristo viniera por su iglesia, ya se cumplieron toditas. Hay otras que se tienen que cumplir, pero después de que Cristo venga por usted y por mí. Amén. Pero no hay profecías que cumplir, mi hermanito. No hay nada nuevo ya. El rey Salomón decía en Proverbios, no hay nada nuevo bajo el sol. Ni hay nuevas enseñanzas, ni hay nuevas doctrinas, ni hay nuevas revelaciones, porque si usted se fija bien, la palabra dice que nosotros, la palabra que recibimos desde el principio, en esa tenemos que permanecer. La semana pasada yo le dije, así como empezó su vida cristiana, teniendo su fe en ¿quién? Así tiene que continuar hasta que Cristo venga, y no en otras cosas. Amén. Ustedes y yo, como parte de una iglesia, entonces tenemos que estar enfocados en las doctrinas de la palabra de Dios para salir adelante. Amén. Sin embargo, le digo, hay muchos falsos maestros que lo que hacen es convertir a los creyentes, porque no tenemos un conocimiento en esta palabra, para seducirnos, para atraernos. Y hay que tener mucho cuidado. La palabra seducir lleva la idea de descarriar. Y el apóstol Pablo ya lo advirtió allá en 1 Timoteo 4:1 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y como yo les he venido diciendo antes, el diablo no se presenta a usted tal cual es, sino se disfraza como un ángel de luz para engañarnos. Amén. Aún dice el apóstol Pablo, aún si viniera un ángel del cielo y te predicara otro evangelio que no es el que nosotros ya te hemos enseñado, no lo recibas, ni aún a nosotros mismos. El apóstol Pablo está diciendo, si un día yo vengo y te digo, ¿sabes qué? Es que encontré algo nuevo, una revelación nueva, dice, no me recibas. Amén.
Si no está aquí, mi hermanito, pero para poder nosotros entender esa diferencia o saber esa diferencia, necesitamos conocer la palabra de Dios. Dicen amén. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentira y el propósito del diablo es engañarnos, es descarriar a los creyentes hacia las falsas doctrinas. Amén. Fíjese bien, usted y yo no debemos creer todo lo que una persona nos diga por el solo hecho de que nos diga que cree en la Biblia. Hay gente que dice, no, pero es que yo también creo en la Biblia. La Biblia dice que los demonios creen. Yo le he platicado mucho la historia de la tía Pinita. ¿Se acuerda de la tía Pinita? La tía Pinita conocía muy bien la palabra de Dios. Un día ella viajó a los Estados Unidos y entonces se encontró con el mormonismo y lo adoptó, lo abrazó y se convirtió al mormonismo. ¿Sabe por qué? Porque en el mormonismo le enseñaron a la tía Pinita que como ella quería mucho a su mamá y a su papá que ya habían muerto, en el mormonismo le enseñaron a la tía Pinita que si ella se bautizaba en el nombre de su papito y de su mamita, entonces les estaba dando una oportunidad a su papito y a su mamita, donde quiera que estuvieran, de que se arrepintieran y tuvieran salvación. Como la tía Pinita sabía que su papito y su mamita nunca habían recibido a Cristo como su Salvador, pues tenía esa carga, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, pues si me tengo que bautizar en el nombre de mi papá o en el nombre de mi mamá y adoptar esta religión para que ellos tengan la oportunidad de ser salvos, pues lo hago. Y así fue como la tía Pinita del cristianismo se fue al mormonismo, una doctrina de demonios, se lo digo con todas las palabras. Triste, pero apelaron a sus sentimientos, apelaron a la emoción, como otras religiones apelan a las emociones, a los sentimientos. ¿Y dónde dejamos la palabra de Dios? Necesitamos conocer la palabra, hermanito. Amén. Hay muchas doctrinas que han surgido. Yo les dije que la mayoría de las doctrinas falsas se produjeron de personas que sabían de la palabra de Dios, que tuvieron un conocimiento de Dios, pero luego se fueron, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, hicieron sus barbaridades. No tenemos que creerle a todas las personas que nos digan, es que yo también creo en la Biblia. Sí, pero ¿qué crees de la Biblia? Porque los mormones creen en la Biblia. Eso me queda claro, pero acompañadito del libro del Mormón. El romano cree en la Biblia, pero acompañado del catecismo y de y de y del otro. Amén. El testigo de Jehová cree en la Biblia, pero acompañado de la Watchtower y del despertar, de la atalaya y todo ese asunto. ¿Sí me explico? Usted y yo creemos solo lo que dice la palabra de Dios y en el Cristo encarnado. Amén. Bueno, usted y yo no debemos de creer todo lo que dice la gente por el ser hecho de que nos diga que cree en la Biblia. Y hay una historia allá en los evangelios que nos habla acerca de una parábola de la cizaña. Usted posiblemente conoce esa parábola de la cizaña. Cuando usted mira la parábola de la cizaña, se la voy a parafrasear, nos dice que entonces sale un hombre y ese representa a Cristo, ya aró la tierra, ya trabajó la tierra, fíjese bien, Cristo trabajó la tierra, aró la tierra, etcétera, la preparó y entonces sale un buen día a echar la semillita, la buena semilla. Pero el diablo que está tras bambalinas ve todo eso y ya cuando ve que este hombre tira la buena semilla y se va, entonces aparece y donde aventó la buena semilla, el otro, avienta la cizaña. Ni trabajó la tierra, ni la preparó, ni se esforzó, ni hizo nada. Pero donde está la semillita buena, va y siembra la semilla mala. Y entonces después crecen las dos semillas. Y si usted sabe un poquito de agricultura y de agronomía, se va a dar cuenta que la flor o la planta de la cizaña y del trigo son como gemelas, hermanito, como dos gotitas de agua, igualitas. Y la parábola nos dice que entonces el Señor de la siembra manda a que no arranquen la cizaña, porque si arranca la cizaña posiblemente está arrancando el trigo. Qué dilema, hermanito, qué dilema.
Hoy en día así estamos en la iglesia cristiana, no sabemos quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, pero hay algo interesante en esa parábola que dice que entonces, después de que pasa el tiempecito, se hace una diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Sabe cuál es? Que el trigo produce fruto, la cizaña no. Y entonces puede ir el Señor de la siembra y donde no ve fruto, arranca la cizaña. Amén. Ya es el tiempo de que usted y yo empecemos a dar fruto. Ya es el tiempo de que nos activemos en cuanto, yo no digo la iglesia, en su vida cristiana. Y que empecemos a dar fruto. Amén. Y es solamente a través de la unción, porque así lo dicen los versículos que leímos, que usted y yo podemos distinguir una verdad y una mentira. ¿Sabe a qué se refiere cuando dice unción? El Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en el momento que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, usted y yo recibimos el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que saber distinguir de una verdad y de una mentira. No porque usted es muy listo, no porque usted es muy inteligente, sino porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios y por consecuencia, por ende, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene un hambre de este libro. Y lo lee, no le entiende ni papa, pero el Señor en su momento le va a enseñar. Porque sabe, uno tiene amor por este libro. Cuando uno conoce al autor del libro, cuando el Espíritu Santo de Dios está en uno, le tiene amor a este libro. Cuando no lo hace, bueno, a él se lo dejo de tarea. Todo creyente ha experimentado la unción del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. No hay tal que ven, pásale acá y yo voy a orar por ti para que recibas. El Espíritu Santo ya vino cuando usted abrió su corazón a Cristo. Y es entonces a través de una consecuente dedicación de usted y de mí a una vida como Dios manda y a través de un estudio concienzudo de su palabra que el Señor nos va capacitando y nos va dando dones. No, Dios no tiene hijos consentidos, hermanito, créalo. Amén. Dice el 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es quien nos enseña la verdad. Mire, yo le digo siempre, lo digo algunas veces, si usted cree que yo no estoy enseñando la Biblia, hermanito, tiene dos opciones. Número uno, con todo el amor del mundo, porque usted me ama. Gracias por las dos hermanitas aquí al frente. Si usted cree que yo no estoy enseñando lo que dice la Biblia o el pastor Willy, entonces, y porque usted me ama, entonces venga y dígame, ¿sabe qué, pastor? Creo que usted no está enseñando la Biblia. Y enséñeme. Yo estoy dispuesto, yo estoy abierto. Amén. O usted puede tener la otra opción de, ¿sabes qué? Esta iglesia no está enseñando la verdad y mejor ahí nos vemos. Amén. Es la única razón por la que yo me preocupo cuando una gente se va. Que diga que no estoy enseñando la verdad. Antes que se vaya, yo quiero decirle, a ver, enséñame que no te estoy enseñando la verdad, y entonces hasta despedida te hago si quieres. Te tiene dos opciones: enseñarme a mí o de plano, ¿sabes qué? Bye. Pero usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y usted y yo tenemos que descubrir cuál es la verdad del Espíritu Santo. Yo enseño la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted. Amén. Ahora, hay algunas cosas que yo digo de una manera equivocada porque nobody's perfect. Amén. Algunas veces me equivoco en alguna palabra o esto o lo otro, pero en el contenido del mensaje creo que estamos siendo muy bíblicos y muy acertados. Y si no, mire, pónganlo en las manos del Espíritu Santo de Dios y que Él le diga si lo que estamos enseñando aquí es de Él o si lo que le estamos enseñando aquí
no es de Él. Amén. Hoy en día nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, ya no con un aceite literal. Mire, la unción que habla la Biblia hacía referencia porque antiguamente, antes de que Cristo viniera, entonces las personas que eran apartadas para un servicio especial para Dios, para una tarea específica para Dios, eran llamados, y los sacerdotes entonces, o a los mismos sacerdotes, los ungían con un aceite que se había dedicado como una representación y un simbolismo del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día se hacía con los sacerdotes, se hacía con los reyes, se hacía con los profetas. Hoy en día, mi hermano, por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ustedes y yo hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y déjeme se lo digo, usted es ungido de Dios, ungida de Dios. Y eso es bien bonito, y es gloria a Dios y aleluya, pero es una responsabilidad muy grande también. Amén. Hoy en día nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo y ya no con un aceite literal. Esa unción nos coloca a usted y a mí aparte de los demás para realizar un servicio, un ministerio para Dios. Los falsos maestros niegan al Padre y al Hijo, pero también niegan al Espíritu Santo. Una manera como yo le digo que niegan al Espíritu Santo es porque ellos tienen el control del Espíritu Santo. Ellos mandan al Espíritu Santo. Lo monopolizan, ya les explicaba el otro día. Muchos de ellos tratan de ocupar inclusive el lugar de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, y quieren manipularlo como si pudieran manipular a Dios. Amén. El Espíritu le va a dar testimonio a usted que alguien está hablando verdad o que alguien está hablando mentira. Créamelo. Dicen que en una ocasión un misionero iba caminando por una ciudad y iba acompañado de una persona indígena que apenas le acababa de compartir el Evangelio y se había convertido, y entonces iban por una calle y en la esquina de una calle entonces estaba hablando un hombre acerca de la Biblia. Y entonces el misionero que conocía la Biblia sabía que el que estaba hablando no las traía todas consigo y se hizo como que no oía, ¿verdad? Y siguió de largo. Pero el indígena, que para él las cosas de Dios eran nuevecitas y estaba entusiasmado en su primer amor, le llamó la atención y dijo, espérame tantito, y se regresó a escuchar. Y el misionero dijo, ay. Se puso a orar. Aquel hombre indígena estuvo un tiempo escuchando y luego ya se acercó, se vino, dijo, ya vamos. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, todo el tiempo que yo estuve escuchando a ese hombre, algo me decía, mentiroso, 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 mentiroso. Ese algo, ¿sabe qué es? Alguien se llama Espíritu Santo. Amén. Mucha gente se descarría porque no permanece. La palabra permanece aparece varias veces en esta parte de Primera de Juan. Diga conmigo, permanece. Alguien ha dicho, o hay un dicho popular que dice que el que persevera, ¿qué? Persevera tiene una similitud con permanecer. Amén. La mayoría de la gente se descarría, se desvía porque no permanecen, no en esta iglesia, en la palabra. Los falsos maestros no permanecen en la verdad ni en la comunión. Primera de Juan 2:19, ¿cómo dice ahí? Léalo conmigo. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los falsos maestros, mis hermanos, no permanecen ni en la verdad ni en la comunión. Nosotros somos hijos de Dios, nada más. No somos juniors, no somos Jehová juniors. Pero mucha gente atiende a ese tipo de cosas porque está ignorante en la palabra de Dios. Y la Biblia dice, y es una enseñanza a los mormones, que ustedes y yo somos dioses.
Pero la verdad que eso no dice la Biblia en el sentido como ellos lo manejan. Amén. Los falsos maestros ni permanecen en la comunión, ni permanecen en la verdad, y de una manera muy astuta nos enseñan, no, y usted sale de ahí, fíjate, soy Jehová Junior. Tenemos que conocer la verdad para poder diferenciarla de la mentira. Amén. La palabra mensaje, o sea, la palabra que usted y yo hemos oído, el mensaje que hemos oído debe de permanecer en nosotros. ¿Sabe cuál es el mensaje que usted y yo hemos oído desde el principio? Que Cristo murió en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados y que solamente a través de Cristo podemos llegar al reino de los cielos porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nada más. Y ese mensaje debe de permanecer con nosotros. No hay nada nuevo, mi hermanito. 3. La unción, el Espíritu Santo, permanece en nosotros y nosotros debemos permanecer en el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo está con usted, pero la Biblia dice que con nuestros hechos, con nuestras actividades, con nuestras actitudes, a veces contristamos el Espíritu Santo. Debemos evitar eso, permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Amén. Al permanecer en la palabra y en el Espíritu también permanecemos en Cristo. Amén. Mire, hoy en día las gentes hacen a un lado el Evangelio de Cristo. Que el Evangelio de Cristo es perdón de pecados a través de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y hacen al lado el mensaje de Cristo por un mensaje de prosperidad. Como si Dios tuviera el derecho de bendecirlo, tuviera la obligación de bendecirlo y cumplirle a usted y a mí todos nuestros caprichitos. Agradecidos deberíamos de estar porque Dios envió a Cristo para que muriera por nosotros en la cruz. Ya con eso, mi hermanito, estamos de gane. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados e íbamos directitos en primera al infierno. Ya con que Dios haya provisto para mí un medio de salvación de la condenación eterna, mi hermano, ya gané. Lo demás, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya tengo lo más importante. Si decimos que permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. 1 Juan 2:26. Si usted dice que es cristiano, entonces ande como ande a Cristo. Condúzcase como se conduce Cristo. Por eso nos decimos cristianos. Cristiano significa alguien que es como Cristo, alguien que habla como Cristo, que se comporta como Cristo. Digo, no somos perfectos, tenemos errores, pero en la mayor manera posible debemos de conducirnos como Cristo se conduce. Pero si usted le pegan en la mejilla, ¿usted qué hace? Mire, si el vecino de enfrente se estaciona en su lugar, ¿usted qué hace, hermanito? No dice nada, ¿verdad? Pero si luego lo hace otro día, no dice nada tampoco, ¿verdad? Otro día, tampoco. Pero si ya agarró su lugar como su estacionamiento particular, ¿qué hace usted, hermanito? Va y le reclama, no se haga, hermanito. ¿Sabe qué está pasando ahí? Dios le está dando la oportunidad para que usted vaya con todas y le toque al vecino y el vecino salga y le diga, vecinito, solamente quiero venirle a decir que Cristo le ama. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No lo buscamos el pleito. Porque de usted y de mí nadie se va a burlar. ¿Quién se ha creído este? ¿Verdad? Si usted dice que permanece en Cristo, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Si amamos a nuestro hermano, permanecemos en la luz. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Pero no los de la sangre, nada más, al que está delantito de usted. Bueno, vaya, al que está enfrente de usted. Ya, right.
Tenemos que amarnos. Amén. Si amamos a nuestros hermanos, entonces permanecemos en la luz. Dice la Biblia, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero es que si usted supiera qué chocante es el tipo, no, sí sé, pero como quiera, ámalo. La Biblia no dice que tienes que amar a tu hermano si la personalidad, el carácter, el temperamento de él es afín con el tuyo. La Biblia no dice que tú ames a tu hermano si los astros se alinearon todos y si no, es que un Acuario no se lleva con un Virgo. No, pastor, discúlpeme. ¿Ha escuchado esas tonterías? No, es que mira, yo estoy buscando que sea compatible conmigo. ¿Cuándo has visto un Acuario con un Virgo? Nunca. Pero un Géminis sí, con un Virgo, haz de cuenta la pareja perfecta. No, mi hermanito, esas son doctrinas del diablo. Usted y yo tenemos que amar a nuestro hermano, nos guste o no nos guste su carácter, su personalidad, etcétera, etcétera. Hay que amarle simple y sencillamente porque Dios nos ha amado a nosotros. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, seremos espiritualmente fuertes. Entre más conozcamos la palabra de Dios, entre más permanezcamos en la palabra de Dios, entonces usted y yo espiritualmente vamos a ser fuertes y no vamos a ser movidos por enseñanzas y doctrinas del diablo. Amén. Si hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece forever and ever. Amén. Permanecer significa quedarse en la comunión. Amén. Quedarse en la comunión. Mire, mucha gente va y viene a las iglesias y va a seguir así. Y lo único que están provocando es mal a sus vidas. Es bueno de pronto ir a conocer una iglesia u otra, si es que usted no tiene una iglesia, y conocer si tienen una doctrina que es correcta. En ese caso, mis respetos. Pero si usted tiene ya una iglesia, mi hermanito, donde se está enseñando la palabra de Dios, donde se está dando una sana doctrina, pero bueno, no tienen esto y no tienen aquello, y el pastor no le cae bien, lo principal es la doctrina, la enseñanza. Entonces, si hay esa iglesia, permanezca ahí. Amén. Permanecer significa quedarse en la comunión. ¿Le gustan las carnes asadas? Levante su manita. Usted va a estar de acuerdo conmigo que cuando usted prepara una carne asada, hay un sinfín de maneras cómo prender el bote o cómo prender el carbón. Algunos lo ponen todo juntito y le echan de ese líquido, lo bañan ahí todo y luego el cerillo y prende. Pues cómo no va a prender, te aventaste todo el bote ahí. Otros cortan una lata de coca o de las otras, ¿verdad? Así como que a la mitad, y entonces toman una servilletita y le ponen aceite y la ponen ahí y luego ponen arriba todo el carboncito y luego meten por ahí como pueden el fuego y prende. Otros como yo que no sabemos nada, lo desparramamos todo el carbón, ¿verdad? Con todo y la bolsa, ahí tienes. Hay muchas maneras como prender el carbón. Pero ¿qué pasa si usted, ya que está el carbón, todo el carbón encendido, toma uno de esos trocitos de carbón y lo separa, lo aparta de todos los demás? ¿Qué pasa en cuestión de minutos? ¿Cómo? No, se apaga. Yo no creo. ¿Sí de veras se apaga? Me estás cuarteando, Lupito. Se apaga. ¿Me lo aseguras? Le aposto. ¿Sí se apaga de veras? ¿Cuántos creen que se apaga? A ver, levanten su manita. Levanten su mano si lo creen.
A ver, bajen su mano. ¿Cuántos no creen que se va a pagar? Y ahí tienes, hermanito. Ahí tienes, ¿eh? Sí hay uno que otro así. La realidad es que sí se apaga. Se apaga. Pero si usted toma ese carboncito que ya se apagó, lo toma, si lo saca con las manos se va a quemar, ¿eh? Tome unas pinzas y lo pone acá aparte. Ya cuando se apague, porque se va a apagar, me queda bien claro, se los garantizo, tome ese carbón con la mano, no se va a quemar, está apagado. Y métalo otra vez donde están los demás. ¿Qué va a pasar? Se va a prender, de veras. Bueno, usted y yo somos un montón de carboncitos que mientras que estemos en la comunión y permanezcamos, vamos a estar prendidos. Apártese y tenga cuidado. Es posible ser un hijo de Dios. Perdón, es posible ser un hijo dentro de la familia. Y sin embargo, estar fuera de la comunión con el Padre y con los demás miembros de la familia. ¿Le ha pasado? Me ha pasado. Es posible ser miembro o ser hijo y al mismo tiempo estoy alejado de la comunión con papá, con mamá, con los hermanos. La historia del hijo pródigo dice que él tenía un hermano mayor. Era hijo del padre. Amén. Regresó el hijo pródigo y él no quiso entrar ¿a dónde? A la comunión, a la fiesta. No dejó de ser hijo. Amén. Pero se perdió de la comunión con el padre y con la demás familia. No se aleje de la comunión. No se aleje de Dios. Amén. No se dé el lujo de permitirle a otros que le digan lo que usted ya debe saber. Y que el Espíritu de Dios está deseoso de enseñarle.